Hoy día tenemos, vamos a ver, hoy, Nelly, pon en mute ponen en mute mientras está, sí, que pongan en mudo para que no se escuche tanto ruido, porque por aquí sí se escucha un montón de ruido. Ya. Okay. Bueno, hoy día estamos siguiendo con el libro de los Efesios y estábamos en el capítulo 2. Pero la semana pasada lo terminamos rápidamente porque ya era tarde, así que vamos a repasar la última parte del verso que estábamos leyendo y déjame ver que era el verso 10 del capítulo 2 de los Efesios. Estoy en Gálatas, por eso no lo encuentro. Ok, verso 10 del capítulo 2 de los Efesios. Estuvimos hablando de lo que Dios nos dice que somos hechura suya. ¿Recuerdan que hablábamos de la palabra poema y que terminaba en esa armonía, esa coordinación perfecta? Y somos nosotros esa hechura, esa obra maestra de Dios. Creados en Cristo Jesús, porque hemos vuelto a nacer en Él. Para buenas obras. ¿Por qué para buenas obras? ¿Alguien? ¿Por qué nos dice para buenas obras hemos sido creados en Cristo Jesús? Para que hagamos el bien, llevemos su palabra. Amén. Y que lo obedezcamos a Él. Porque sabemos que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, ¿qué pasó? Él tenía compasión de la gente y siempre trataba de ayudar, sanar y hacer lo bueno por el amor que representa Dios. Nosotros como representantes de Jesucristo también tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y es lo que el Espíritu Santo nos va a impulsar a obrar siempre para bien. Entonces, las obras que vayamos a hacer no va a ser para buscar que complacer a Dios o que Dios nos vea que estamos haciendo algo por Él. Las obras que vamos a hacer va a ser impulsado por el amor que tenemos en nuestros corazones. Y va a ser la misma compasión de Jesucristo lo que nos va a mover a obrar de esa manera. Amén. Amén. Y nos dice al final del verso 10 entonces, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efectivamente, Dios nos ha preparado desde el principio, desde antes de la caída de Adán y Eva, nos preparó para llevar lo de Él. Llevamos su ADN. ADN es en español, ¿verdad? Ok. Llevamos su ADN, llevamos lo que es Él, ha puesto en nuestros corazones, que es el Espíritu de Jesucristo y es el amor. Vayamos por un momentito a 2 de Corintios, para terminar esa parte. 2 de Corintios 5, 15. 2 de Corintios 5, 15. Hermana Mili, por favor. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Jesucristo en la cruz. Que Él murió para que nosotros entonces sabemos, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en Efesios, que nosotros estamos muertos. Entonces ahora ya no estamos muertos, sino estamos vivos en Él. Así ya estamos viviendo con Él y por Él. Ya no estamos viviendo por nosotros mismos, sino Él es el que nos da la vida y vivimos en Él. Y el verso 17, Nelly, por favor. Segunda de Corintios. ¿De cuál? A ver, repíteme, por favor. Sí, 2 de Corintios 5, 17.
5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Sabemos que todos los que hemos venido a los pies de Jesucristo, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y volvemos a nacer. Nos convertimos en una criatura nueva. Amén. Ok, Amén. ahora nos movemos al verso 11. ¿Qué nos dice el verso 11, hermana Luz? De la misma segunda de Corintios, ¿cierto? No. Regresamos a Efesios, perdón. Regresamos a Efesios, capítulo 2, Dos. verso 11. Ahora sí Por empezamos lo con lo que es tanto, nuestro tema. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano santa. Amén. Ok. Veamos primero, nos está hablando que tenemos que recordar una etapa de nuestra vida, que fue antes de conocer la palabra, antes de conocer y aceptar a Jesús. Y nos dice, acordaos de que en otro tiempo, los gentiles, ok, veamos en nuestra línea del tiempo, ok, tenemos cuando Dios creó a Adán, o Adán, que quiere decir humano, gracias hermano. Luego viene Noé, por la caída, el pecado de Adán y Eva. ¿Qué cosa? Entonces, Dios quiso... ¿Qué pasó después de la caída de Adán y Eva en el jardín? Los sacó del jardín de una posición de privilegio. Perdieron santidad. Perdieron todos sus beneficios, ¿cierto? Entonces, a partir de allí tuvieron que esforzarse, trabajar para poder alimentar su cuerpo. No solamente eso, sino que como iban avanzando las generaciones, la gente sabía y escuchaba menos de Dios, de las cosas de Dios. Y eso llegó al momento en donde los primeros capítulos de Génesis nos habla de que Dios quiso erradicar toda la humanidad. Y allí fue donde mandó el diluvio. Y aparece entonces Noé, que fueron los únicos que fueron salvos, 8 personas. Noé nos dice Génesis que Dios lo vio como un hombre justo, que lo servía, lo buscaba de Dios, tenía contacto con él. La única persona dentro de toda la población de la humanidad, de la tierra. Y fue salvo, sabemos la historia de Noé después de la inundación. Luego de Noé viene la Torre de Babel, que otra vez en rebelión quieren alcanzar al cielo, quieren hacer por sus propios esfuerzos otra situación, otro estado de vida, una condición del ser humano, que obviamente no lo podían alcanzar, porque ellos decían, vamos a llegar al cielo para encontrarnos con Dios, vamos a encontrar otros privilegios, sin darse cuenta de las limitaciones del cuerpo humano y de la mente. Después de muchos años, aparece entonces alguien, el mundo era completamente pagano, y aparece Abraham en la figura. ¿Por qué Abraham? Abraham, su nombre original era Abraham. Él venía de una población pagana, su familia, su padre hacía estatuas, ídolos. Entonces todos ellos adoraban a muchos dioses, hasta que una vez uno de esos ídolos, o escuchó Abraham una voz, que no sabía cuál de esos ídolos era, obviamente, porque era el único que lo contactó, digamos, que le habló. Él lo escuchó y que le dice que vaya
a una tierra desconocida, dejando atrás todos sus privilegios, toda su parentela, ese ambiente donde él se había criado. Y que fuera en un camino donde él le iba a indicar a dónde, sin saber exactamente a dónde, pero ustedes piensen, si tienen una variedad de ídolos y que por años han venido, has visto a tu padre trabajando, tallándolos en diferente material, ya sea arcilla, ya sea barro, ya sea madera, y ninguno de ellos ha hablado o se ha movido o ha hecho algo, y de repente tú escuchas una voz, entonces es lógico que al principio te llame la atención y dices, sí señor, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte. Y agarra sus cosas y se va en camino desconocido a donde Dios le va a estar indicando. Lamentablemente no salió solo. ¿Cuál era la petición de Dios? Salió con el papá y salió con un sobrino, Lot. Pero, ¿qué pasa? El plan de Dios, al ver que toda la humanidad, porque todo este tiempo pasaron como 2000 años, en esos 2000 años en donde aparece Abraham recién, Dios ve a alguien que puede usar, y esa persona era Abraham. Entre toda la tierra, todos los seres terrenales que eran paganos, ninguno quería escuchar la voz de Dios, ninguno tenía un corazón humilde, un corazón enseñable, que esas son las características que Dios busca. Un corazón a donde Él puede revelarse, a donde puede hablar y el corazón recibirlo. Entonces Él encuentra a Abraham en esa parte de la tierra y dijo, armó su plan, que a través de Él iba a aparecer ese pueblo escogido, un pueblo para su servicio, un pueblo para su nombre. Cuando Abraham aparece entonces, que ya está en camino, después que muere su padre, va en camino a la tierra prometida que era Canaán. Y Dios le da un hijo y le cambia el nombre a Abraham. Pero ¿qué pasa aquí? Que a partir de aquella fecha, aparece o empieza a crecer el pueblo judío, lo que es Israel hoy en día, el pueblo escogido de Dios. Porque el plan de Dios era que a través de una persona iba a multiplicarla. Y es lo que vamos a ver ahorita, Génesis 12, 2 y 3, que es lo que nos dice. El primer libro del Antiguo Testamento, Génesis 12, 2 y 3. René, por favor, si lo tienes. Bueno, la nota esta. Tía, yo solo escucho, disculpa. Sí, yo solo escucho. Ah, ok. ¿Qué tienes? Cuando tú dijiste que gentiles, aquí en esta Biblia dice no judíos. Ya, pero espérate, pues estamos analizando primero otra parte. Ya. Sí, vamos a explicar todo eso. Génesis 12, 2 y 3. Hermano Jaime. 2 y 3. Ya. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendiciones. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, es una promesa y un pacto que Dios hace con Abraham. Es el primer pacto que hace después de la inundación. Bueno, hizo un pacto que es que nunca más iba a inundar la tierra, y la muestra de ese pacto es el arco iris que vemos hoy en día, que lo ha hecho visible para todos. Pero el pacto con esta
tierra, con este pueblo nuevo que está formando a través de este hombre único, ¿cuál es? Le está ofreciendo que él va a ser, lo primero que leíste fue, que va a ser en él, en su persona, una nación grande, una nación, un país, multitud de gente, ¿cierto? Luego le dice, ¿qué más? Lo va a engrandecer su nombre. ¿Qué quiere decir? Cuando engrandece su nombre, que le va a dar fama. O sea, lo va a hacer conocido en todo lado, en todo sitio, a través de generaciones. A propósito, el nombre para hacerlo grande en hebreo es Gadol. Y Gadol significa también torre. Una torre sabemos que se eleva sobre muchos otros edificios. Se va a ver de lejos. Y es fuerte. Es algo que se va a sostener contra vientos, contra ataques, etcétera, ¿cierto? Y eso es lo que le está diciendo a Abraham, que le va a dar una nación, o sea, le va a dar gente en él, luego que lo va a hacer conocido, le va a hacer su nombre va a ser conocido a través de generaciones, y luego, ¿qué más? Que a través de él va a haber bendición. Porque nos dice que quien lo bendiga, Dios lo va a bendecir. Y quien lo maldiga, a él, Dios lo va a maldecir. Ya sea persona o ya sea gente, grupo de naciones. Pero lo que nos está diciendo que es todas las familias de la tierra, o sea, todas las familias que hay en la tierra, van a recibir bendición a través de Abraham, si es que lo bendicen, si es que hay alguna conexión con él o con su pueblo escogido. ¿Amén? Entonces, veamos en Génesis 17, verso 1 primero. ¿Hermana Diana? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Cuando estamos leyendo Efesios, leímos que, espérate, déjame regresar para leerlo literalmente lo que dice Efesios 2:11. Estamos leyendo que en otro tiempo vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Ok. Nos está hablando que hay dos grupos de personas. Los de la circuncisión y de los que no son de la circuncisión o incircuncisión. Ya, claro, de los dos grupos, uno es el verbo, bueno, ya, puede ver, la parte gramatical. ¿A qué nos vamos a referir? Vamos a explicar esto. Sabemos que es una circuncisión, ¿cierto? ¿Todos entendemos lo que es una circuncisión? Sí. ¿Todos sabemos? ¿Sí? Ok. Entonces, veamos qué nos dice el Génesis 17. Oh, acaba de leer 17.1, ¿verdad? Ya. Entonces, 17, el siguiente es 4 y 5. Hermano Julio. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas
nombre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Esto es lo que estaba explicando en este tiempo. Cuando él cambia el nombre de Abraham por Abraham, es porque ya le da la promesa de su hijo Isaac. ¿Qué nos dice el siguiente verso, que es el 7? ¿Lo leo? Ya. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ok, este pacto de Dios nos está diciendo es permanente, es para siempre. No va a tener un tiempo límite de caducidad o expiración. No va a depender de lo que haga o no haga, que si cumpla o no cumpla, él o su descendencia, porque nos está diciendo el pacto es entre Dios y Abraham, como patriarca, como padre de la fe, como el que origina el pueblo judío. Sabemos que muchas otras cosas han hecho malas después de los años el pueblo judío, pero eso no va a hacer que Dios corte o termine ese pacto. A través de las generaciones va a continuar y nos está diciendo que su pacto ya vimos de qué trataba, ¿verdad? 3 puntos en ese pacto, ¿ok? Y para que lleve a cabo en algo físico que le haga reconocer que está la gente dentro de ese pacto, entonces veamos en el mismo capítulo 17, verso del 10 al 12. Hermano Rogers. Del 10 al 12. Ya. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero. Ok. ¿Ah? Sigue. Y cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Ok. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una marca que espera que Abraham mismo y toda su descendencia hagan. Y esa era la circuncisión. Entonces, toda la descendencia de Abraham, que va a formar el pueblo judío, el pueblo israelita, van a tener que ser circuncidados. Quien no es circuncidado no va a poder entrar dentro de esa clase, ese pueblo separado, para recibir la promesa de Dios. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el verso 13? Lucho. ¿Lo tienes? Sí, me quedé bien chiquito. Te está dando Entonces, Jaime. circuncise cada... Amor, te está dando Jaime. Hasta 17 y 13, ¿no? 13, sí. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Amén. Habíamos visto en el verso 12 que era esta operación en la carne física tenía que hacerse a los 8 días. Y ahora nos dice que todos, sin excepción, todos los que están nacidos en esa casa o los que vivan en esa casa y que pertenezcan a esta familia, porque a veces nosotros recibimos un familiar que vive como parte de nuestra misma familia, ¿cierto? O alguna amistad que va a vivir también con nosotros por un tiempo. Toda persona que esté viviendo en tu casa tenía que ser circuncidado para recibir la marca de Dios
para ser reconocido como su pueblo especial, su Pero pueblo ya escogido. eso con la venida de Jesús fue abolido, ¿verdad? Vamos a ver. La circuncisión es una operación. Sí. Al cortar la carne, ¿qué pasa? Sangre. Hay sangre, Sangre. ¿cierto? El pacto, los pactos siempre se han hecho con sangre. Entonces este no es diferente. La diferencia es que están haciendo algo que antes de eso no existió y que Dios les explica cómo hacerlo. Con la venida de Jesucristo, exactamente, Dios hace un pacto de sangre por la sangre de Jesús en la cruz. Dios Padre con Dios Hijo. Ese pacto nadie lo va a romper porque los dos son Dios, son perfectos. Es el último pacto ya. Es el último pacto que es para su iglesia, que es para nosotros hoy en día. Y ese pacto es lo que nos va a dar la salvación. Amén. Entonces, Dios trató con el pueblo de Israel por muchos siglos, su pueblo escogido y con quien había hecho varios pactos en el camino, sí. Cuando ese pueblo rechaza a su hijo, bueno, acá vemos primero que cuando escoge a Abraham, empieza a formar ese pueblo escogido para él. Pero luego, ¿qué pasa? Otra vez la gente empieza a alejarse. Y vienen diferentes profetas, aparece la época de los reyes, aparece la época de los profetas, y la gente de su pueblo no quieren recapacitar, no quieren reaccionar ni regresar a la palabra de Dios. Luego Dios envía a su hijo en donde ellos no lo reconocen y lo matan, pero creyendo que lo mataban realmente. Entonces, pero sabemos nosotros que resucitó. Luego de su resurrección, ya que el pueblo judío, que era a donde venía Jesús a salvar y como rey que esperaban según las profecías, no lo reconocieron. Entonces Dios es cuando levanta, poco después de la cruz, levanta a otro judío en donde se le va a revelar Jesucristo resucitado. Y este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también es judío. Entonces lo que vamos a ver aquí es que el Antiguo Testamento que tenemos, que llega hasta la aparición de Jesús, según la separación que tenemos en nuestra Biblia, el Nuevo Testamento aparece con el nacimiento de Jesús, pero en realidad el Antiguo Testamento continúa hasta la crucifixión. ¿Por qué? Porque toda esta historia narrada en el Antiguo Testamento, las promesas, los pactos, porque hubieron varios pactos, 7, el octavo es el de la cruz. Todas las promesas y todo esto que estoy diciendo es exclusivo o casi exclusivo para el pueblo judío. Pero ¿por qué lo tenemos que aprender? ¿Por qué lo tenemos que estudiar? Nos dice la palabra que todas las cosas que están escritas en la Biblia es para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo ha actuado Dios, las cosas que hace, sus características, cómo reacciona, qué es lo que le gusta, cuál es su poder, su manifestación, no vamos a poder reconocer, igual que los judíos cuando venga en su segunda venida Jesús, no vamos a tener la comunicación, la intimidad, esa relación, ni vamos a reconocer el hecho que ahora, teniendo el Espíritu Santo, nos habla y se nos revela, estaríamos
como un bebito recién empezando a aprender a caminar o a hablar. Cuando tú ya aprendes sobre experiencias ajenas y pasa algo similar en tu vida, lo relacionas, ¿verdad? Y ya entonces te guías de acuerdo, esto pasó, entonces voy a estar atento, qué es lo que está pasando ahora conmigo. Las visiones. Los profetas veían y hablaban con Dios, recibían las visiones y se dirigían para quien era la palabra que recibían de Dios. Hoy en día, ¿necesitamos esos profetas? No necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nos dice la palabra, es el que nos va a hablar, nos va a revelar del Padre y del Hijo. Es el que nos va a redarguir las cosas que hemos aprendido o que hemos leído antes, que equivale a la palabra, ya sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Es el que nos va a abrir el entendimiento para aplicar esas cosas que hemos aprendido y que Él nos está trayendo a la memoria. Él nos va a avisar de cosas por venir, que es también, que puede ser como un warning, o sea, una alerta, o también puede ser una profecía. Él es el que nos da los dones, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a nuestra disposición. Entonces, si tenemos este pacto que es mucho mejor de todos los otros pactos antiguos, y encima, ¿por qué? Porque tenemos al mediador que es perfecto, que es el Hijo de Dios. Pero encima de ese pacto perfecto que nos abre el camino para llegar a los cielos, para la salvación de nuestra alma y la vida eterna en un cuerpo glorificado, también tenemos el acceso como hijos adoptivos o adoptados, como hijos indirectos, como nos dice la palabra, estamos injertados en el tronco de Abraham. Entonces también tenemos promesa hecha a él. Pero tenemos que saber, reconocer, y esto es por el discernimiento del Espíritu mismo que nos va a dar, cuáles son las que se aplican a nosotros y cuáles son las que se van a aplicar al pueblo de Israel. Por ejemplo, una nación no va a ser una nación con cada uno de nosotros, pero tenemos, sí, el Espíritu dentro. Ya, ¿para qué queremos más? Ya, ¿para qué queremos más gente, más nación? ¿Cierto? La bendición, sí, eso es lo que nos va a dar, siempre. Cuando estamos apoyando a Israel, porque es su pueblo escogido, cuando estamos manteniéndolo en oración, nos dice el Salmo 22, tengámoslo siempre, oremos por la paz de Israel. Y cosas así relacionadas, porque nosotros, hoy en día, siendo el pueblo espiritual, que vamos a ser elevados en el rapto, no necesitamos vivir en esta zona del Medio Oriente, porque todos ellos son el pueblo terrenal, pero nosotros, el cuerpo de Cristo, somos su pueblo espiritual. Entonces es allí donde tenemos que ver, tener el discernimiento, qué profecías, qué promesas se aplican a nosotros. ¿Amén? Entonces, estábamos viendo de los circuncisos e incircuncisos. ¿Quién leyó el último? Estoy perdida. No, no, hermano. El 13 leíste tú, ¿verdad? 17, 13. Ok. Yo me pasé ese también y después el hermano lo Ok, y que ese pacto también es perpetuo, nos dice ya. Vayamos a Éxodo, el siguiente libro. Éxodo 19 y verso 6.
19 y verso 6. Otra vez empezamos la ronda, ¿verdad? Sí. Mili, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es la promesa de Dios. Cuando con Moisés, Dios le da la ley, le da las instrucciones de la Torá. Aquí le está afirmando de que su pueblo escogido, el que nace con Abraham, vamos a poner aquí a Moisés. Ellos van a ser en la tierra sacerdotes, porque el plan de Dios era que cuando venga su hijo Jesús, Israel iba a ser el faro o la luz para el mundo. Y ellos iban a dar a conocer la palabra de Dios, lo que Él era, lo que Él prometía, lo que Él ofrece. ¿Fue así? No, no fue así. ¿Le tomó por sorpresa a Dios? Tampoco, porque Dios conoce el final desde el principio. A Él tampoco no le tomó por sorpresa, sabía lo que iba a ocurrir. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Sin embargo, Él no va a dejar de amarlos. Él no va a, por más que le hayan hecho cosas, por más que hayan hasta la barbaridad que ocurrió con Jesucristo y cómo terminó en la cruz, todo eso estaba escrito, todo eso tenía que ocurrir para que podamos nosotros recibir los beneficios que recibimos hoy en día. Estamos en el 19:6, ¿verdad? Ok. Vayamos a Deuteronomio, sigamos a la derecha. Pasamos números, sigamos a Deuteronomio 10 y verso 16. Luz, por favor. Sí, 16, un segundo. Por eso, despójate del pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Amén. Sabemos que el problema grande de todo este pueblo de Israel, a través de los años, ha sido su rebeldía, su soberbia, su terquedad. Y acá Dios le está diciendo, a través de Moisés, le está hablando al pueblo de Israel. ¿Cuál era? Deuteronomio leímos. ¿Cuál acá? 10:16, ¿verdad? No lo hemos leído todavía. No, y Luz, ¿tú qué leíste? Por eso, el 16 de Deuteronomio. 10:16. Por eso despójate de lo pagano. Sí, está bien, perdón. Ok, lo que pasa en mi versión dice diferente. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lee tu versión otra vez. Sí, dice, por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y no seas terco. Ok, amén. ¿A qué se refiere entonces la circuncisión? El corte. Le está diciendo, corta, separa, no lo lleves más en ti. ¿Qué? Cambiar nuestra vieja manera de vivir. Las cosas que no te van a llevar a mí, las cosas que te van a distraer, que te van a alejar de mí. Entonces, aquí nos está diciendo que hagan esa circuncisión, ¿en dónde? En el corazón. Es por eso que en el Nuevo Testamento nos habla que tengamos una autoevaluación, digamos,
en que limpiemos nuestros corazones, en que pongamos en la balanza las cosas que nos atrae a Dios y las cosas que nos alejan de Él. Él nos pide esto a todos. Le pidió a su pueblo a través de Moisés y a través de Jesús nos pide hoy también que siempre busquemos que ser santos. Lo leímos en Efesios la semana pasada también. Veamos un momentito entonces los dos grupos que tenemos. Los de la circuncisión son los que estaban separados para Dios, que viene a ser su pueblo judío. Y los de la no circuncisión o incircuncisión vienen a ser los no judíos, que se les llama también gentiles. Y ahí es donde entramos nosotros. Sí. En Génesis 25 habla de que son los gemelos que nacieron de Isaac. Pero los judíos son el pueblo de Jacob, y los judíos, los gentiles, somos los hijos de Esaú, con las hijas de Ismael. Sí y no. Porque para ese entonces ya había más multitud en la tierra. No, pero ahí dice, los dos pueblos. Los dos pueblos. Solo los. Ok. Porque el de Ismael viene a ser el de los árabes. Es No, donde sale. es que Esaú, acuérdate que la mamá de los gemelos. Oh, Esaú y Jacob. Y Jacob, sí. La mamá de los gemelos de ellos le dijo a Jacob, ve y busca una como esposa, una del pueblo de nosotros, porque no quería que se mezclara con ella. Esaú se fue Pero Esaú, hacia por llevarle la contraria, Esaú se agarró de los egipcios, de las egipcias y de las cananitas, pero se fue a Moab y toda esa zona. De ahí descendemos todos los gentiles. Todos los dos pueblos, dice ahí en la Biblia. Ok, eso lo voy a revisar. En el 25 lo podemos leer así. Ok, ¿que Génesis 25 dices? Sí. ¿Qué verso? Espérame. 25-23. 25-23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos, eso le habló a la mamá, sí. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Pero no se refiere a los gentiles. El primero salió rubio, era velludo como una belliza, llamaron su nombre Esaú. Después salió el hermano que estaba agarrado del calcañar. Ok. Y el heredero de todo era Esaú. Pero Dios bendijo a Jacob, que descienden todos los judíos, pero fue porque Jacob peleó con el ángel. Ya. Pero no fue Jacob, porque era la elección de él. No, yo sé que no. Pero Jacob le cambió el nombre y le puso el nombre Israel. Y por las 12 tribus de Jacob o de Israel es que son los judíos. Exacto. Pero bueno, ok, eso lo vamos a hablar en otro momento. Porque hay que estudiar más de eso. Yo solo lo quería compartir. Bueno. Hay algo aquí que estábamos viendo del pueblo judío y de los gentiles. Los gentiles son todos los otros que no son judíos y allí entramos nosotros, obviamente. Pero cuando regresemos por un momentito al Génesis 17. Al Génesis 17, 1. Y lo que quería enfatizar aquí es la segunda parte, cuando Dios le está hablando a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que dice mi versión. Pero en el hebreo original, algo similar dice, Ani El Shaddai. Yo creo que todos reconocemos ese nombre, El Shaddai. Es Almighty, es el poderoso, Dios poderoso. Él quiere decir Dios Shaddai, es poderoso. Ani El Shaddai, Halech, Lefanai, Beye, Tamim. Ok, quería mostrarle la palabra Tamim. La palabra Tamim en hebreo quiere decir completo, quiere decir íntegro, quiere decir sin mancha. Cuando revisamos y vayamos a Efesios para ver esto, regresemos al libro de Efesios. Y lo habíamos visto en el capítulo 1 de Efesios. Déjame ver ahí. No dejes santos y sin mancha. En el capítulo 1, verso 4, exactamente. Cuando el libro de Efesios fue escrito en el griego, y nos dice en el verso 4 que Dios nos hace a través de Cristo, ¿cómo? Santos y sin mancha. Ok, sin mancha. Esta palabra la han traducido al griego, que es momos. El A viene a ser negativo, quiere decir no momos. La palabra momos viene a ser, estoy poniéndola como paralelas, viene a ser el mismo significado. Pero curiosamente, de esta palabra es donde se deriva la que nosotros usamos como mimo. ¿Y qué es el mimo? Son los gestos corporales o faciales. ¿Se acuerdan cuando ponen como una pared que van a una ventana, que es burla, que es algo que va a causar risa, algo así? Pero de aquí también viene la palabra que usamos para nuestras criaturas, sobre todo, mimado. O que lo mimamos, el mimar. Sabemos lo que es mimar, ¿verdad? Engreír, consentir. ¿Qué pasa? Y miren cómo se deriva, porque es por eso importante no solamente leer una traducción, sino entender el concepto de las palabras, la etimología. ¿Por qué? Porque si pensamos un niño mimado, va a ser muchas veces malcriado, va a ser rebelde, va a ser terco, va a ser no bien aceptado en ciertos ambientes, ¿cierto? Desobediente. Desobediente, rebelde. Entonces, lo que Dios nos está diciendo en este Génesis 17:1, cuando le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí, delante de mi cara. La palabra literalmente es delante de mi cara. Camina delante de mí y sé, es un comando, y sé también, sé completo, sé íntegro. ¿Qué le está diciendo entonces cuando comparamos eso con el Efesios 1:4? Que no malogres tu reputación. ¿Quién iba a tener esa gran reputación? Abraham. Le prometió un renombre, fama.
que no malogres esa reputación. ¿Qué quiere decir? Camina recto, camina bajo mis enseñanzas, sé íntegro. Amén. Amén. Me fascinó cuando estoy descubriendo esto. Oh, Amén. Señor. Realmente nos da otro concepto de las cosas. El hecho que dice, camina delante de mí, quiere decir que ahí está diciendo intrínsecamente de que eso es la gracia. Porque ahora por El Padre de la fe. de la fe, pero todo lo que él hizo lo hizo de la gracia porque todavía no existía La ley. Amén. Todo lo que Dios da de sí es por gracia de Él, porque nadie lo merece, nadie lo puede pedir, o que diga, perdón, exigir. Pero sí podemos pedírsela. ¿Por qué? Porque ya leímos en el capítulo 2 de Efesios que Él es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir? La misericordia y la gracia van de la mano, es por amor que se mueve. Por su amor, Él por gracia nos da la salvación, que nosotros la recibimos por fe. Entonces, todo lo que viene de Dios va a ser por gracia, va a ser porque Él lo quiere dar, por ser soberano, ya lo leímos la semana pasada. Él es soberano, Él da su misericordia a quien la quiere dar, da su gracia a quien la quiere dar. Ahora, Él tiene la promesa a través de la cruz en entregar esa salvación por gracia. Si nosotros venimos a los pies de Jesucristo, la vamos a recibir, si es que queremos recibirla. La podemos pedir, porque Él es rico en misericordia, abundante en gracia y en gloria. Amén. Entonces estamos viendo esta palabra también que es sin mancha, completo, íntegro, y que a Abraham básicamente le estaba diciendo en esa parte donde caminara sin corromperse, sin manchar su honra, sin malograr su destino y esa reputación. Vayamos a Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, el tercer evangelio. Lucas 2, 21. ¿A quién le toca leer? Ya me perdí. Nelly, ¿tú leíste? Nelly. Nelly, te No. toca entonces. Ok. Lucas 2, 21. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Ok. Amén. Lucas 2, 21. No, yo 2:1. tengo otro. No, 2, 21. 2:21, a ver, espérate. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Amén. 8 días después. Leímos en Génesis y Deuteronomio. Cuando Dios le habla a Moisés que 8 días después de nacido tenían que circuncidar al niño que nació. Entonces aquí estamos hablando de Jesús. Jesús también pasó por lo mismo. ¿Por qué? Tenía que cumplirse la ley. ¿Por qué? Era judío. Porque era judío y estaba bajo la ley y la cumplía desde que nació hasta que murió. La cumplió. ¿Amén? Vayamos a Gálatas, está junto a Efesios, antes de Efesios. Gálatas 2, 7 y 8. Hermano Jaime, lees tu 7 y la hermana Diana lee el 8. Gálatas 2, 7 y 8.
perdón, voy a hablar primero antes de qué trata esto. Cuando Dios levanta al apóstol Pablo y le revela lo nuevo que hay, que nunca fue anunciado antes en el Antiguo Testamento, y le revela sobre lo que significa la cruz y lo que significa el cuerpo de Cristo, su iglesia que somos ahora. Entonces Pablo le habla a los apóstoles, a los discípulos que han estado con Jesucristo, y esto es lo que nos dice. ¿Qué nos dice en el 7? Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Amén. El Evangelio de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? El Evangelio hacia quiénes? Hacia los gentiles. ¿A quién fue encomendado? Al apóstol Pablo. ¿Y a Pedro qué le fue encomendado? El Evangelio de la circuncisión. ¿Qué quiere decir que él iba hacia quiénes? Hacia los judíos. Amén. Ok, ¿qué nos dice el verso 8, hermano? Pues el que actuó en Pedro para el postulado de la circuncisión, actuó también en mí para que me bendiga. ¿Quién fue el que actuó? ¿A quién se está refiriendo aquí? El que actuó adentro. El Espíritu Santo. Porque acuérdense que esto ya ha pasado después de la resurrección, después de Pentecostés. Ya tenían el Espíritu Santo y el poder de Él. Ya el Espíritu Santo les empezaba a revelar, y por eso nos dice, el mismo que actuó en Pedro, actuó también en Pablo, para ir a predicar cada uno a su destino, que el Evangelio. Amén. Vayamos a Romanos 2, a la izquierda. Estamos en Gálatas, pasamos Corintios y vamos a Romanos. Romanos 2. ...28 y 29. También, hermano Julio lees el 28 y la hermana Rocío el 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Qué nos está diciendo? Que si tú eres judío, eres circuncidado en la carne, Dios nos está pidiendo otra circuncisión, que es en el corazón. ¿Y qué nos dice en el siguiente verso, 29? Sino que es judío el que lo es en lo exterior, y a la circuncisión es la del corazón, en el espíritu no en letra, a la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Aquí nos está confirmando lo que está explicando, que la circuncisión, o sea, la transformación, el corte de la separación de las cosas del mundo con las cosas espirituales, deben hacerse en el corazón. Y en la parte del 29 nos dice, hacia el final, en espíritu, no en letra. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que el cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios espiritual. Es el espíritu el que nos va a mover, nos va a hablar. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Estamos entonces haciendo algo que a Dios le agrada, ¿cierto? Le estamos dando la honra, alabándolo de esa manera, siguiendo sus palabras, sus enseñanzas, siguiendo sus caminos.
y estaremos, tal como leíamos cuando le habla a Abraham que camine en sus caminos, que camine delante de él de una manera recta. Amén. Nos quedamos ahí esta noche.